Se suponía que era el secreto mejor guardado del planeta. Nombre en clave: Proyecto Manhattan. Su éxito iba a garantizar la superioridad de los Estados Unidos sobre un nuevo rival. Estaba claro que los soviéticos tenían ambiciones globales. Se convirtió en el objetivo de la mayor operación de espionaje industrial del siglo XX. Desplegaron unas redes de espionaje que eran inimaginables en Estados Unidos. Ningún secreto estaba a salvo. No se podía confiar en nadie. Estaban dispuestos a morir por su causa. Y lo hicieron. Esta es la historia recientemente desclasificada de los espías atómicos que llevaron al mundo al borde de la destrucción. Espías de guerra. Los espías de la bomba atómica. Arlington Hall, la sede de la futura Agencia de Seguridad Nacional. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, estos hombres y mujeres tienen una misión especial: descifrar los mensajes codificados que transmite uno de sus aliados en la guerra, la Unión Soviética. Estados Unidos y la Unión Soviética son aliados, pero hay una profunda desconfianza por ambas partes. La Unión Soviética estaba espiando a Estados Unidos y lo sabían. El FBI había realizado investigaciones durante la Segunda Guerra Mundial sobre el espionaje soviético en Estados Unidos. Así que la relación era amistosa en apariencia, pero bajo la superficie había una capa muy densa de desconfianza. La tarea es titánica. Los agentes interceptan miles de telegramas indescifrables que se cruzan entre Moscú y las embajadas o consulados soviéticos en suelo estadounidense. Pero en 1946, gracias a un nuevo y brillante criptoanalista llamado Meredith Garner, el equipo consigue descifrar un mensaje crucial fechado el 2 de diciembre de 1944. El texto cita 24 nombres. Nombres que nadie habría esperado encontrar en documentos soviéticos. Lo más significativo de aquella lista es que probablemente eran los más secretos del mundo en aquel momento, porque todos pertenecían a físicos nucleares que estaban participando en el Proyecto Manhattan. El Proyecto Manhattan, en teoría, el secreto mejor guardado de los Estados Unidos, el programa para construir la primera bomba nuclear. En Arlington Hall, el descubrimiento es un shock para todos. ¿Cómo era posible que los rusos conocieran este programa ultrasecreto 8 meses antes de que Estados Unidos lanzara la primera bomba atómica sobre Hiroshima? Tras descifrar el telegrama, los servicios de contrainteligencia estadounidenses inician una investigación a gran escala para descubrir hasta qué punto se ha visto comprometido el Proyecto Manhattan. Y, sobre todo, para desenmascarar a los topos. ...8 de mayo de 1945... Día de la Victoria. La Segunda Guerra Mundial deja a Europa exhausta y traumatizada tras 6 años de conflicto. En julio de 1945, los jefes de gobierno de los Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética se reúnen en Potsdam para decidir el destino de las naciones derrotadas. Churchill, Truman y Stalin
parecen formar un frente unido para la reconstrucción de Europa. Pero bajo la superficie ha empezado a brotar la semilla de la discordia. En cuanto a estrategia global, la principal preocupación acerca de la Unión Soviética era que estaba claro que los soviéticos tenían ambiciones, no solo de extender su esfera de influencia más allá de Europa Central y Oriental, sino que tenían ambiciones globales. En un punto muerto, dividen el mundo en dos partes. El bloque soviético, controlado por la Unión Soviética, y el bloque occidental, encabezado por los Estados Unidos. Entre ellos, un impenetrable telón de acero. Creo que la conferencia de Potsdam fue la primera manifestación patente de la Guerra Fría. En esta delicada y conflictiva situación, por el momento los estadounidenses llevan la delantera. Pocos años atrás, en 1938, el mundo supo que un físico alemán había descubierto la fisión nuclear y su enorme potencial para la producción de una bomba de una potencia extraordinaria. Varios países pusieron en marcha programas de investigación para crear una bomba atómica, pero ninguno de ellos tenía una envergadura comparable a la del programa estadounidense. Su nombre en clave, Proyecto Manhattan. El Proyecto Manhattan no tiene como objetivo investigar si se puede crear una bomba atómica o cómo se puede hacer. No, el objetivo es fabricar bombas atómicas y eso requiere cientos de miles de personas, miles de millones de dólares, crear una industria nueva a partir de la nada. Más de 30 centros diseminados por todo Estados Unidos y Canadá forman parte de esta colosal empresa. Entre ellos el de Oak Ridge, a orillas del río Tennessee, dedicado a la obtención de uranio 235. O el de Hanford, en el estado de Washington, encargado de producir plutonio 239. El desarrollo y la construcción del delicado mecanismo de la bomba tiene lugar en una pequeña población llamada Los Álamos. Era un lugar muy aislado. Pero cuando el gobierno decidió que era allí donde quería construir su laboratorio de investigación científica ultrasecreto, dejó de aparecer en los mapas. De repente estaba prohibido pronunciar las palabras Los Álamos. No existía. Había policía militar a caballo patrullando el perímetro. Había numerosas restricciones. En aquel momento, y quizá en toda nuestra historia, fue el mayor secreto de los Estados Unidos. Aquí, con la máxima seguridad, se concentran docenas de científicos occidentales. Tienen prohibido hablar de su trabajo. Los teléfonos están intervenidos, se controla toda la correspondencia y se monitorizan las conversaciones. Nos dijeron nada más llegar que nuestra correspondencia iba a ser censurada en las dos direcciones. Yo ya sabía que cuando escribía cartas a casa, tenía que entregarlas abiertas para que pudieran leerlas antes de que salieran de Los Álamos. Y las cartas que recibíamos también las abrían y las leían los censores. Nunca utilizábamos la palabra bomba, ni utilizábamos la palabra atómico, ni uranio o plutonio. Teníamos nombres en clave para todo eso. Por ejemplo, a la bomba la llamábamos el aparato. Los laboratorios estaban organizados en divisiones.
cada una dedicada a un trabajo específico. Los directores de esta inmensa orquesta eran dos hombres: Leslie Groves, el director militar del Proyecto Manhattan, y Robert Oppenheimer, su director científico. Ambos se enfrentan a una misión descomunal. No solo deben construir una bomba atómica, sino dos, una con uranio y otra con plutonio. Los soviéticos han optado por un programa nuclear distinto. Invierten mucho menos en investigación, pero son maestros del espionaje. Alemania, Francia, Gran Bretaña, Canadá, India, Argentina. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética establece la mayor red de espías del mundo. Hombres y mujeres a sueldo de la NKVD, la organización precursora del KGB, se infiltran en puestos clave en países occidentales. La ideología comunista, la socialista, resultaban atractivas para un buen número de gente en los Estados Unidos. Los servicios de inteligencia soviéticos sabían explotarlo muy bien y captar a personas que con el tiempo llegaban a puestos de nivel medio y alto en la administración y en distintos sectores de la industria bélica americana durante la guerra. El reclutamiento ideológico de los americanos es un fenómeno interesante. Habíamos sufrido la Gran Depresión. La gente se sentía decepcionada tras la Primera Guerra Mundial. La sociedad occidental había hecho que muchas personas pensaran que la sociedad y el capitalismo habían fracasado. Y Moscú estaba ofreciendo quizá una mejor respuesta. Ese era el campo abonado en el que operaban los soviéticos. Existía la falsa creencia de que la Unión Soviética era el paraíso de los trabajadores. Creían que los Estados Unidos querían dominar el mundo, así que para parar los pies a los Estados Unidos, la Unión Soviética podía mejorar el mundo. El programa nuclear estadounidense no es inmune al espionaje. En todos los centros de investigación se infiltran espías, incluido el de Los Álamos. A pesar de las estrictas medidas de seguridad, el secreto mejor guardado de los Estados Unidos no es tal secreto. Este es Klaus Fuchs. La pelota de tenis es una señal secreta. Nacido en Alemania e hijo de un pastor comunista antinazi, huye del país al principio de la guerra y cursa estudios de física en Inglaterra. Estando en Inglaterra, conoce a personas que trabajan para la inteligencia militar rusa. Y con el tiempo consiguen que acceda a proporcionar datos. Todo esto antes de que empiece a trabajar en la bomba atómica. Es una coincidencia que esté incluido en el proyecto. Y una vez dentro, comprenden la suerte que tienen. Él continúa trabajando, es muy bueno en lo que hace. Es una de las personas más brillantes del proyecto. En 1943, un grupo de científicos británicos llega a los Estados Unidos para participar en el Proyecto Manhattan, y Klaus Fuchs está entre ellos. Pero los estadounidenses no son los únicos que se benefician de su trabajo. Él huye a Gran Bretaña y así se protege de los nazis. ¿Y qué hace? Empieza a espiar a los británicos, sigue desarrollando su actividad. Luego se va a Estados Unidos y empieza a espiar a los americanos. Durante la guerra, los espías no siempre piensan que son los Estados Unidos contra la Unión Soviética. Los Estados Unidos y la Unión Soviética son aliados. Tal y como lo ve Fuchs, él está ayudando a combatir a los nazis en dos frentes. En febrero de 1944, el hombre de la libreta verde que se reúne con Fuchs es un agente soviético llamado Harry Gould.
Harry Gold es un químico nacido en Suiza y ya ha estado haciendo espionaje industrial durante un periodo de tiempo para los soviéticos, robando procesos, propiedad intelectual, sistemas, procesos químicos. La única relación de Harry Gold con Klaus Fuchs es la de intermediario, es su enlace. Klaus Fuchs suministra información a Harry Gold. Él no conoce la verdadera identidad de Harry Gold. Y Harry Gold se la pasa a otro para que llegue a la NKVD. Digamos que es una capa de seguridad. Entre febrero y junio de 1944, Fuchs redacta docenas de informes sobre su trabajo, información secreta directamente relacionada con el diseño de la bomba, que se la pasa a Harry Gold. Los documentos originales redactados por el joven físico siguen estando clasificados como alto secreto. Pero su trabajo como espía queda confirmado por este telegrama soviético fechado el 25 de julio de 1944. En él aparece su nombre en clave, Rest. En casi medio año de contacto con Rest, ha quedado demostrado el valor de su trabajo para nosotros. Consideramos necesario pagarle una recompensa de $500. Es una suma sobradamente merecida. La agencia de inteligencia soviética no oculta su interés por Fuchs. Y de repente, durante el verano de 1944, recibe un inesperado ascenso. Fuchs se incorpora a la división teórica del Centro de Investigación de los Álamos. No es un subalterno cualquiera. Se encarga de algunos de los problemas más complejos relacionados con armas de implosión, con la compresión del plutonio, porque es muy bueno. También le asignan trabajos relacionados con el cálculo de la explosividad de la bomba. En varios trabajos en los que se cimienta la construcción de la bomba atómica, figura su nombre como autor. Así que no es una figura menor. Klaus Fuchs ocupa un puesto clave en el Centro de Investigación de los Álamos. Y es uno de los pocos científicos que disfruta del privilegio de tener una perspectiva global del proyecto. La mayoría de la gente que trabajaba en el proyecto Manhattan no sabía nada sobre lo que se estaba haciendo allí. Y solo había una excepción a esa norma, y eran los coloquios de los Álamos. Solo asistían las personas con acceso al máximo nivel de seguridad. Eran bastante frecuentes y Fuchs tenía autorización para asistir a todas. En los coloquios se informa sobre muchos de los trabajos, problemas que surgen con partes de la bomba con los que él no tiene nada que ver, pero que son muy útiles para tener una perspectiva general. Es difícil de imaginar si lo que intentas averiguar es cómo se hace una bomba atómica. Realmente no es posible encontrar un espía mejor que Klaus Fuchs. Tenía una memoria fotográfica, tenía mucha información y nadie sospechaba de él. El espía Klaus Fuchs tiene un valor incalculable para los servicios de inteligencia de la Unión Soviética. Pero en los Álamos no es el único que tiene secretos. Cariño, he estado leyendo muchos libros sobre la Unión Soviética. Ahora entiendo la visión y la inteligencia de sus líderes. He llegado a creer en los principios del socialismo y del comunismo. Estas son las palabras que escribe David Greenglass, de 22 años, en una carta que envía a su esposa en junio de 1944. Es ingeniero mecánico y se está preparando para incorporarse al Departamento de Ingeniería del Centro de los Álamos. Simpatizante del comunismo desde hace años, es reclutado como espía por miembros de su propia familia. David Greenglass tenía una hermana que estaba casada con un hombre llamado Julius Rosenberg. Ethel y Julius Rosenberg. El matrimonio forma parte de la red de agentes soviéticos de Nueva York desde hace mucho. Uno de sus cometidos es captar nuevos espías. Cuando descubren que David va a trabajar en el proyecto Manhattan, deciden que es un candidato perfecto.
En otoño de 1944, cuando David Greenglass ya está en Los Álamos, Ethel y Julius Rosenberg invitan a su esposa a cenar. Quieren que convenza a su marido para que colabore con el enemigo. Varias semanas después, se transmite este telegrama a Moscú. En él se informa de la decisión de David Greenglass. Él figura con el nombre Calibre y su esposa con el de Osa. Osa ha vuelto de viaje. Fue a ver a Calibre. Él ha manifestado su disposición a arrojar luz sobre el trabajo que se está realizando en el Campamento 2. Campamento 2 es el nombre en clave que dan los soviéticos a Los Álamos. El 16 de diciembre de 1944, Greenglass se convierte en espía infiltrado en el proyecto Manhattan. Su experiencia no es comparable a la de Fuchs y tiene menor acceso a información técnica. Calibre ha llegado a talla de permiso. Nos ha entregado un plano de la distribución del Campamento 2 y datos sobre el trabajo y el personal. El cometido básico es construir el mecanismo que servirá de detonador. Este telegrama de la NKVD da una idea de lo que el joven espía estaba enviando. Un plano de Los Álamos, pero también detalles sobre el trabajo que se está realizando. La información clasificada comienza a fluir. En la sombra, Klaus Fuchs y David Greenglass elaboran informes detallados sobre su trabajo. Llenan páginas y páginas de fórmulas matemáticas, copian los planos de distintas partes de la bomba y sacan del complejo estos documentos ultrasensibles. El 2 de junio de 1945, Klaus Fuchs se reúne en Santa Fe con Harry Gold, su enlace. En esta ocasión le entrega un documento de especial importancia. Son planos detallados de la bomba de plutonio que incluyen sus dimensiones. También revela que las primeras pruebas están programadas para el mes de julio. Al día siguiente, Harry Gold llama a una puerta en Albuquerque, no muy lejos de Santa Fe. Tiene una reunión con David Greenglass, que ha ido a visitar a su esposa que no vive muy lejos. Los documentos que le entrega Greenglass confirman que Fuchs es una de las principales fuentes de información ultrasecreta de los soviéticos. No hay duda de que la información que los soviéticos recibieron de Klaus Fuchs y David Greenglass fue absolutamente crucial para evitar numerosos errores, callejones sin salida, intentos fallidos. Se ahorraron miles de horas y millones de dólares al no tener que desarrollar la totalidad del programa de investigación, de modo que obtuvieron un beneficio enorme de los espías infiltrados en el proyecto Manhattan. La cuestión es por qué alguien se hace espía, por qué toma la decisión de espiar y qué significa para él. Cuando alguien decide traicionar a su país, es evidente que es una decisión significativa. La gente que decide hacer algo así en muchos casos tiene un ego considerable. Unas veces porque se consideran invulnerables, otras creen que tienen una misión en el mundo y que va a ser una oportunidad de dejar huella. Según va llegando información sobre el proyecto estadounidense a manos de la NKVD, en julio de 1945, 250 científicos y técnicos se ven en mitad del desierto organizando la primera prueba de una bomba atómica.
El 16 de julio de 1945, a las 5:30 de la mañana, una inmensa explosión, equivalente a la detonación de 20.000 toneladas de TNT, retumba en el desierto. El hongo atómico es visible a unos 300 kilómetros de distancia. Poco después, Estados Unidos lanza un ultimátum a Japón exigiendo su rendición. Pero el 28 de julio, el gobierno japonés lo rechaza. El 6 de agosto de 1945, la bomba atómica Little Boy cae sobre Hiroshima. Se estima que unas 70.000 personas mueren al instante, otras tantas resultan heridas. 3 días después, Estados Unidos lanza una segunda bomba, Fat Man, sobre Nagasaki. Esta provoca alrededor de 40.000 muertes. Sin otra salida posible, Japón firma su rendición el 2 de septiembre de 1945. Por el momento, Estados Unidos es la única nación que posee esta arma revolucionaria e increíblemente destructiva, que por sí sola le garantiza la superioridad absoluta. Pero lo que están a punto de descubrir va a hacer tambalearse todo lo que daban por cierto. En 1946, pocos meses después del fin de la guerra, los hombres y mujeres de Arlington Hall trabajan sin descanso para descifrar las comunicaciones rusas. El servicio secreto soviético utiliza un método de encriptación extraordinariamente efectivo. Las claves de un solo uso. El primer paso es convertir las letras del mensaje en una serie de números basados en un tablero de mediado memorizado por el agente. Después, se agrupan los números en grupos de 5 cifras, y a continuación se añade una clave de un solo uso formada por números aleatorios. Solo el remitente y el destinatario del mensaje tienen esa clave. Se suman los números de cada columna, y acto seguido se borran los dígitos que representan decenas. Este es el mensaje que se envía finalmente. Para descifrarlo, el destinatario utiliza el mismo tablero de mediado. Y lo más importante, la misma clave de un solo uso para realizar la operación inversa. Ni siquiera la supercomputadora más potente del mundo podría descifrar un mensaje cifrado con una clave de un solo uso si se hace correctamente siguiendo los 5 pasos necesarios. Un número aleatorio. Solo 2 copias. Una la tiene el destinatario y la otra el remitente. Se debe destruir inmediatamente después de usarla. El remitente suma los números. El destinatario los resta. Y por último, la longitud de la clave tiene que ser igual o mayor que la del mensaje. Y si se cumplen esas 5 condiciones, tienes un mensaje indescifrable. Durante meses, los criptoanalistas de Arlington Hall luchan sin éxito contra estas impresionantes claves de un solo uso. Pero a principios de 1946, un nuevo analista se incorpora al equipo del proyecto ruso. Se llama Meredith Garner. Este brillante lingüista consigue encontrar finalmente una grieta en este muro impenetrable. Algunas claves de un solo uso se han duplicado. Son unas series muy breves de números absolutamente idénticos que aparecen en varios telegramas.
Cuando la Unión Soviética entra en la Segunda Guerra Mundial, el tráfico de inteligencia aumenta enormemente. Se envían grandes cantidades de mensajes y eso significa que se usan muchísimas cantidades de claves de un solo uso. Esto sucedía en la era predigital. Ahora, si quieres generar números aleatorios, un ordenador puede hacerlo y generar números aleatorios infinitos. Pero durante la Segunda Guerra Mundial era mucho más difícil y consumía mucho más tiempo generar números aleatorios. Y no podían generarlos lo bastante rápido, así que dijeron, vamos a utilizar algunas de estas claves 2 veces. ¿Qué probabilidades hay de que alguien se dé cuenta? Y empezaron a copiar algunas claves de un solo uso y a intercalarlas entre las claves nuevas. A partir de estas minúsculas repeticiones, Garner consigue descifrar las transmisiones de inteligencia soviéticas y descubre que se han filtrado datos del ultrasecreto Proyecto Manhattan, incluidos los nombres de científicos participantes. Lo más interesante es que los científicos que habían sido reclutados para el Proyecto Manhattan trabajaban en Los Álamos con seudónimos. Y aunque algunos de ellos eran muy conocidos, ganadores de premios Nobel, incluso ellos trabajaban con seudónimos. La gente de la inteligencia estadounidense está atónita. Obtienen información donde se nombra a los científicos americanos que están trabajando en la bomba atómica. Nombres que no se habían hecho públicos, así que este es realmente el momento en el que la inteligencia americana se da cuenta de que el espionaje soviético se ha infiltrado en el proyecto de la bomba atómica. Los criptoanalistas de Arlington Hall trabajan sin descanso para descubrir a los espías soviéticos, pero descifrar los nuevos mensajes lleva tiempo. Mientras tanto, el programa de investigación nuclear de la Unión Soviética se ha ido desarrollando en el más absoluto secreto. A partir de 1945, empieza a crecer a gran velocidad hasta llegar a emplear a 600.000 técnicos y científicos. Y el 29 de agosto de 1949, en Kazajistán, la Unión Soviética realiza su primera prueba nuclear. La Unión Soviética se convierte en el segundo país que tiene la bomba atómica. La bomba atómica que los soviéticos detonaron en agosto de 1949 fue probablemente una réplica exacta de la bomba Fat Man que los Estados Unidos lanzaron en Nagasaki. Por lo que sabemos, los soviéticos no alteraron los planos que obtuvieron gracias al espionaje del trabajo de estadounidenses y británicos en Los Álamos. Aquella información dio a los soviéticos una ventaja muy clara. Al constatar el alcance de la fuga de datos, los estadounidenses redoblan sus esfuerzos por descifrar los telegramas soviéticos, renombrando el proyecto como Venona. Van descifrando más mensajes, para horror de los responsables de la inteligencia estadounidense. Los documentos originales siguen estando clasificados y guardados en las cámaras de seguridad de la Agencia Nacional de Seguridad. Pero en años recientes se han desclasificado copias de los mensajes descifrados por Meredith Garner y sus colegas. Entre varios miles de páginas se encuentra este telegrama en el que aparece un texto fechado en febrero de 1944. El 5 de febrero tuvo lugar una reunión entre Gus y Rest. Liberal, en referencia a su desconocimiento del problema, expresa el deseo de que nuestro hombre se reúna con Calibre y sea interrogado. Gus, Rest,
Liberal, Calibre, Arno, Charles. Nombres en clave que aparecen en los textos descifrados de los papeles de Venona, todos ellos asociados a lo que los soviéticos llaman el Proyecto Enorme, es decir, el Proyecto Manhattan. El impacto de Venona fue monumental para la contrainteligencia y la seguridad nacional de los Estados Unidos. Muchos habían negado o no querían ver que la Unión Soviética no era un aliado fiel, que durante la guerra ya habían puesto en el punto de mira a los Estados Unidos. Espías soviéticos han robado los secretos militares mejor protegidos de los Estados Unidos. La inteligencia estadounidense inicia una búsqueda implacable de los hombres que se ocultan tras esos nombres en clave. El agente especial del FBI, Robert Lanphier, dirige la investigación. Se examinan con todo detalle los cables descodificados en busca de pistas. Se hizo evidente que había una fuente en particular, cuyo nombre en clave había sido primero Charles y después REST, R-E-S-T. Robert Lanphier consiguió identificar un texto en concreto que indicaba que Charles había viajado en la Navidad de 1944 a New Haven, Connecticut. Y cuando volvieron a Los Álamos y revisaron los registros de permisos para ver quién había viajado en ese periodo específico, fue posible reducir el número de sospechosos a 3 individuos. Y por último se descubrió que Klaus Fuchs tenía una hermana que vivía en New Haven, Connecticut. En aquel momento, todos los indicios señalaban a Klaus Fuchs, que pasó a estar en el centro de la investigación. Mientras tanto, Klaus Fuchs ha regresado a Inglaterra para trabajar en el proyecto atómico británico, por lo que el primero en interrogar es el servicio secreto de la corona. El problema para los investigadores británicos y americanos era obtener algún tipo de prueba para poder acusar a Fuchs sin comprometer el origen de la información, ya que el programa de descifrado de mensajes seguía activo, con un tráfico muy intenso de mensajes que se estaban interceptando y leyendo, incluso retrospectivamente. De manera que tenían que obtener la información, y esto se hizo durante un interrogatorio muy informal que llevó a cabo el MI5 en un pub. En el transcurso de 3 largos almuerzos, Klaus Fuchs empezó a traicionarse. El espía Klaus Fuchs es detenido y encarcelado. Durante los interrogatorios, los servicios de inteligencia estadounidenses y británicos descubren el sobrecogedor alcance de su colaboración con el enemigo. En su confesión a los británicos y también en la confesión al FBI, Fuchs declaró que había pasado a la Unión Soviética información de todo lo relacionado con el diseño de la bomba. Les había dado las dimensiones, todos los detalles, la cantidad de plutonio que hay en el núcleo, alrededor, cómo funcionan los explosivos, cuáles son los principios, los cálculos matemáticos. Dio todo lo que recordaba y recordaba mucho. Le movía la ideología, aunque parecía un científico tranquilo, pero su principal motivación era la ideología. Cuando era amable en Los Álamos, en realidad estaba pensando, me gusta trabajar con ellos, pero no comprenden que el futuro del mundo está en otro lugar. Creo que así era como justificaba lo que hacía. Klaus Fuchs argumentaba que para él la información que le había sido confiada durante la Segunda Guerra Mundial era de naturaleza universal y no debía ser monopolio del gobierno estadounidense. El primer eslabón de la cadena de espías atómicos se ha roto.
Y gracias a Fuchs continúa la caza de los demás miembros. El siguiente sospechoso de la lista es alguien llamado Gus o Arno. Los soviéticos se refieren a él como el enlace de Fuchs. Durante los interrogatorios identifica al neoyorquino Harry Gould en una foto. Detenido en mayo de 1950, Harry Gould no tarda en confesar. Y las fichas de dominó van cayendo una tras otra. Para salvar el cuello, entrega a la otra persona a la que había servido de correo, que era, por supuesto, David Greenglass. Y cuando interrogan a Greenglass, para salvarse, tiene que elegir entre entregar a su esposa, Ruth, o a su hermana Ethel. E identifica como espía soviética a su propia hermana Ethel Rosenberg. Y eso hizo caer también a su marido Julius. El juicio de los Rosenberg, celebrado a finales de 1950, se convirtió en uno de los procesos más famosos del siglo XX en los Estados Unidos. Los telegramas descodificados por el proyecto Venona demostraban su culpabilidad, pero en ningún momento se presentaron ante el tribunal aquellos documentos. El material de Venona no se menciona en ningún proceso judicial durante toda esta época. El gobierno de los Estados Unidos no quería revelar que había descifrado parcialmente los códigos secretos soviéticos. Y resulta irónico, porque muy poco después de que Venona consiguiera descifrar los mensajes, los soviéticos supieron que lo habían conseguido porque también tenían un espía en el proyecto Venona. Así que la acusación de los Rosenberg se basó en realidad en los testimonios aportados por los testigos, incluido, por supuesto, el de David Greenglass, y las evidencias eran abrumadoras. A pesar de las pruebas, los Rosenberg se niegan a cooperar o a declararse culpables de espionaje. Frente al obstinado silencio del matrimonio, son condenados a la pena máxima, la muerte. Es la primera vez que en tiempos de paz se aplica la pena de muerte. Y aunque la defensa piensa recurrir ante las más altas instancias, todo parece indicar que los espías van a emprender un viaje sin retorno. Hasta el mismo día de la ejecución, el FBI y el gobierno americano dejaron claro que si los Rosenberg hablaban se conmutaría la pena de muerte. Pero el gobierno subestimó su fanatismo. Estaban dispuestos a dejar a sus hijos huérfanos y eran niños pequeños. Estaban dispuestos a morir por su causa. Y lo hicieron. Con diferencia, los Rosenberg pusieron rostro a la lucha contra los traidores comunistas. Pagaron el precio más alto en esta caza de espías soviéticos. Mientras ellos son condenados a muerte, Klaus Fuchs es sentenciado a 14 años de cárcel en el Reino Unido. David Greenglass recibe una condena de 15 años y Harry Gould de 30. Pero ellos solo representan una fracción de la vasta red de espionaje tejida por la Unión Soviética alrededor del proyecto Manhattan. Con el paso de los meses, van apareciendo otros nombres en los telegramas descifrados: Star, Kalistrad, Emlad, Quantum, otros saqueadores de información clasificada. Pero ¿quiénes son? ¿Cómo descubrir su verdadera identidad?
En 1951, mientras se celebra el juicio de los Rosenberg, el criptólogo Meredith Garner consigue descifrar el más explícito de los telegramas intervenidos hasta el momento. Había sido enviado desde Nueva York a Moscú 7 años atrás. Beck visitó a Theodore Hall, de 19 años, hijo de un peletero, graduado en la Universidad de Harvard. Por ser un físico de gran talento, ha sido contratado por el gobierno. Hall tiene una mente aguda y gran amplitud de visión, y está formado políticamente. Hall está a cargo de un equipo en el Campamento 2. Entregó a Beck un informe sobre el campamento y los nombres del personal empleado en Enorme. Ha decidido hacer esto siguiendo el consejo de su colega Saville Sachs, un gimnasta que vive en Tyre. Es una gran victoria para el FBI. Identifican a Theodore Hall, un joven físico de Harvard que todavía sigue trabajando en Los Álamos y que probablemente continúa espiando. Y también a Saville Sachs, uno de sus amigos, sus nombres en clave Star y Emlad. Theodore Hall era un ejemplo muy interesante, un espía muy joven con un compromiso político, y utilizaba a Saville Sachs como correo. Es evidente por los textos de Venona que estaba cooperando con la NKVD, que les entregaba una gran cantidad de información y que lo tenían en muy alta consideración. En el caso de Hall, también es una cuestión de ego. Es el miembro más joven del Proyecto Manhattan, se considera muy listo y se codea con los premios Nobel. Hace un trabajo increíble, pero además trabaja para la Unión Soviética. Cuando tienes 19 años, eso suena muy emocionante. Está cambiando el mundo pasando información. Tras identificar a los dos hombres, el FBI se enfrenta a un dilema. ¿Cómo detener a ambos sin revelar la existencia del proyecto Venona? Después de un largo periodo de investigación y vigilancia, se detiene a los dos el mismo día y son interrogados por separado y acusados a la vez de ser espías soviéticos. Sin saber que el otro también ha sido detenido, los dos hacen todo lo posible por defender su inocencia, sin implicar al otro. No pueden construir un caso sólido contra Hall y no llega a ver la cárcel. Murió como un hombre libre, porque no pudo ser acusado sin revelar que el proyecto Venona era el origen de las pruebas. Hasta que se desclasificaron los telegramas del proyecto Venona en 1995, nadie fuera de la NSA o el FBI supo nada acerca de Theodore Hall y su enlace. Lo irónico son todas las precauciones y el secretismo que los científicos de Los Álamos tuvieron que soportar. ¿Fue todo en vano? No lo sé, pero todo se vio comprometido en gran medida por las acciones de estos individuos. Algunos expertos piensan que Klaus Fuchs, David Greenglass, Ted Hall y los demás espías atómicos restablecieron el equilibrio entre potencias. Otros defienden que empujaron al planeta aún más hacia el abismo. En cualquier caso, ya no hay marcha atrás. Si pensamos en la operación Enorme, creo que se puede decir que fue una extraordinaria operación de espionaje llevada a cabo al más alto nivel.
De hecho, permitió a los soviéticos tener un arma atómica en agosto de 1949, lo cual cambió dramáticamente el curso de la historia. De modo que es difícil exagerar la influencia, el impacto de estos espías. El proyecto Manhattan había sido considerado como el secreto mejor guardado de la guerra. Estaba plagado de espías por todas partes. Hasta principios de 1950 parece imposible que los Estados Unidos y la Unión Soviética puedan llevarse más o menos bien. Empiezan a construir todas las armas que pueden. Es un cambio muy profundo. La infiltración de espías en el proyecto Manhattan y el robo de los planos de la bomba atómica provocaron una escalada de la tensión entre las dos superpotencias. De repente, ya no se trataba de ganar una guerra, sino de evitar la guerra nuclear. En el siglo XXI, se ha revelado por fin el alcance de esta increíble operación de espionaje a ambos lados del telón de acero, mostrando una historia que se había mantenido en secreto hasta ahora y que transformó la faz de la Tierra.